Bueno, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Ramiro Albries, soy cofundador de Surfuturo y dirijo la agenda de investigación de esa misma institución. Hoy tengo y tenemos el placer de presentar este trabajo que hicimos en alianza y colaboración con un consorcio de investigadores e investigadoras de 7 países de América Latina, bajo el liderazgo de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, de la UAI. Esta investigación que vamos a presentar hoy está en el marco de un conjunto de investigaciones que estamos llevando a cabo y que seguiremos llevando a cabo sobre el futuro del trabajo en la región. Y al mismo tiempo se inserta en una alianza más global que tenemos en un conjunto de centros de investigación de todo el sur global, que se llama Future World Collective, donde trabajamos las mismas cosas y discutimos los mismos temas, pero en una perspectiva comparada y al mismo tiempo con la voz del sur global. Todo eso financiado por el IDRC, la Agencia de Cooperación Canadiense, a la cual agradecemos. Bien, el siguiente, si quieres. Bien, este es el plan para hoy, muy corto, algunas palabras de bienvenida de nuestro lado, de Surfuturo, contándoles cómo se conecta el trabajo que se va a presentar hoy con la agenda de futuro del trabajo. Después nos vamos a mover a las acciones y la visión que tiene OIT, que es el principal organismo multilateral que está velando y discutiendo la gobernanza en el mundo de las plataformas, y ahí sí después nos metemos de lleno en los resultados del proyecto, que como van a ver, bueno, tiene estudios de caso, tiene discusiones de metodología, tiene discusiones de jurisprudencia y mucho más. Ahí vamos a discutir los hallazgos por país después de la presentación de Arturo. Como ven, ahí va a haber muchas voces, porque tenemos muchos países involucrados y muchas cosas para discutir. Vamos a hacer un cierre, probablemente que lo haga Arturo, y después sí vamos a abrir a preguntas. Ahí les pido que vayan poniendo las preguntas en la parte de Q&A que tienen el Zoom abajo a lo largo del evento, y vamos levantando las preguntas y después las podemos comunicar en el tiempo que tengamos sobre el cierre. Una cosa más organizativa, una cosa más, volví un segundo al anterior, nada más que el evento va a ser en español. So for English and Portuguese speakers, you can go to at the bottom right of the Zoom, you can see the show captions function. There you can click and you can activate the online translation. Okay, so that's for the English and Portuguese audience here. So, vuelvo al castellano. Entonces sí, voy a usar unos minutos muy cortos para contarles un poco de Surfuturo y de cómo se conecta este estudio tan importante con la agenda de futuro de trabajo en América Latina y el Caribe. Siguiente. Muy rápido. Nosotros somos una ONG, esto vamos a resumirlo, somos una ONG que trabajamos para que todos y todas, sin importar su origen, sea género, etnia, color de piel, localización geográfica, acceda a empleos que sean decentes y resilientes frente a las tendencias de cambio en los mercados laborales que estamos viendo, que son de variado tipo, ¿no? Tecnológicas, climáticas, demográficas, socioculturales. Ese es nuestro objetivo principal. Siguiente. ¿Qué hacemos en particular? Hacemos 3 cosas, 3 ejes tenemos de acción. Uno primero, en el cual se enmarca esta investigación y todo lo que les conté del Future World Collective, este colectivo que tenemos a nivel global. Generamos conocimiento. Punto 1. Una pata de cerrar brechas de datos y de investigación. Ahí tenemos proyectos de distintos tipos que hacen a futuro del trabajo. Pueden entrar a la web y mirarlo. No tenemos tiempo, pero son de distintos temas. Segundo, trabajamos de cerca con gobiernos y con parlamentos, porque mucho de lo futuro tiene que ver con regulación emergente, con políticas anticipatorias. Entonces, trabajamos mucho en esquemas de cooperación técnica en América Latina y el Caribe. Y tercero, reconocemos que los agentes de cambio van mucho más allá que los gobiernos. A veces lo más innovador está en el margen, por fuera de instituciones bien establecidas. Entonces trabajamos en escenarios multiactoriales o multisectoriales, ¿no? Construyendo agendas en común y demás. 100. Ahora,
¿Por qué aparece este tema, este proyecto dentro de la Agenda del Futuro del Trabajo y es de nuestro interés en su futuro? Bueno, primero porque reconocemos que estamos en una especie de segunda gran transformación, ¿no? Si uno mira, no la IA generativa, mira los últimos 10 años, estamos transformando los mercados laborales como ocurrió, como estudiaba Polanyi en la primera gran transformación, ¿no? Nos movimos de la agricultura a la manufactura, o sea, de la producción pequeña a la factoría, y nos movimos del espacio rural al espacio urbano, ¿no? Bueno, eso pasó. Ahora está pasando algo parecido en todo este periodo y va a seguir, ¿no? ¿Cuándo empezó? No lo sé, pero está claro que está pasando. La servificación, movernos a los servicios en nuestros mercados laborales. Y segundo, por supuesto, y esto es lo más interesante para mí para discutir, movernos del espacio de los átomos, del espacio este físico, al espacio de los bits, al espacio digital. Entonces, lo que vemos que está ocurriendo es una gran transformación, ¿no? De crear este nuevo mundo que tiene su capítulo laboral, que es el mundo digital. Siguiente. Bien. ¿Por qué este proyecto en particular? Eso es por qué estudiamos tecnología y empleo y creemos que es el momento de hacerlo. Ahora, ¿por qué este proyecto? Primero porque el futuro no está escrito, ¿no? Está en disputa, lo estamos creando con acciones que hacen gobiernos, que hacen ONG, que hace el sector privado. Así se van creando los mercados laborales del mañana. Esos mercados laborales del mañana, que ya hoy existen, reconocen primero que lo digital impone una geografía que es la geografía digital, que no necesariamente es la geografía física, ¿no? Por eso puede haber un sur global en lo digital que aparezca en lugares que no habíamos visto, y un norte global, una crema de nuestro mercado laboral, por ejemplo, en América Latina, que se parece más al norte y sin embargo está localizado acá. Entonces, primero que es verdad que hay nuevas geografías y nuevas discusiones que tienen que ver con lo nuevo que es lo digital, pero también es cierto que lo nuevo se monta sobre lo viejo, sobre lo que tenemos. No hay una decisión total de lo digital, de lo real, sino que nuestras capacidades, nuestra infraestructura, la potencia de nuestros gobiernos, las capacidades que tenemos para la acción colectiva, van a determinar cómo va a ser ese futuro. Y eso es bien real, eso no es digital, ¿no? Entonces, hay una interacción entre lo nuevo, pero cómo se monta en lo viejo y hay muchos terrenos de acción en ese punto que creemos que son críticos para... Obviamente que las plataformas tienen las dos cosas, ¿no? Las plataformas son el principal, digamos, medio para conectar personas que compran y que venden. Si antes de la primera gran transformación era trabajo totalmente independiente y flexible, después la manufactura trajo las grandes corporaciones, ¿no? El gran gobierno, la gran industria, la gran factoría educativa. Bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, las plataformas son parte de armar ese futuro. Va a tener un poco de cada, va a ser distinto a las dos cosas. Bueno, está en construcción. Segundo que nos interesó este proyecto es la idea de hacer un balance. Hace más de una década que estamos acá con las plataformas en América Latina, de reparto, de transporte, de datos, ¿no? Van apareciendo la pandemia, el después. Bueno, es tiempo de parar un poco y mirar a ver qué conseguimos en términos de trabajo decente y trabajo resiliente, ¿no? Hubo avances, nada más hicimos una reproducción de lo que existía, estamos peor. Bueno, a veces uno en el día a día se olvida y es tiempo de tener una especie de observatorio que pueda recopilar y acumular el acervo de todo lo que aprendimos y todo lo que sabemos ahora. Y tercero, que también este proyecto lo tiene y lo tiene bien discutido, que tiene que ver con la cuestión prospectiva, ¿no? Repensar la agenda, actualizar todo el tiempo la agenda de estos temas. Hay problemas que no se resolvieron, pero hay un montón de otros temas que no los teníamos ni siquiera en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para pensar en innovaciones de política pública. Se discute en este proyecto mediciones costo eficientes para cuantificar la economía de plataformas. Costo eficientes, baratas, nuestro gobierno no tienen plata. Entonces, no podemos pensar en agregar en la encuesta de hogares, bueno, discusiones más prácticas, concretas de movilizar el cambio. También, por ejemplo, esquemas para compartir datos. ¿Cómo son? ¿Cómo hacemos para no violar el derecho industrial, pero al mismo tiempo tener datos de las personas que trabajan en plataformas? Bueno, innovaciones de política pública. Creemos que para ahí tiene que ir la agenda. Y por último, y algo que se discute mucho en el proyecto, y ustedes lo van a escuchar, que nos pareció de Sur Futuro, una de las cosas más interesantes es mirar de nuevo quiénes son esas personas, quiénes son esos trabajadores, ¿no?
a veces asumimos que son de cierto tipo y no podemos pensar políticas y acciones sin conocerlos, sin saber sus aspiraciones, sin saber cómo se ven frente a las plataformas, sin saber cuáles son sus limitaciones, qué estrategias de movilidad laboral tienen dentro de las plataformas, si las tienen o no. Un montón de discusiones que hacen a esta persona que yo creo, y después vamos a abrir la discusión, que ya pasada una década todavía no sabemos bien quiénes son. Los data workers, hay alguna encuesta, hay cuantificación, pero la persona, el tipo de trabajador, trabajadora, todavía está sin conocerse, ¿no? Actúan fuera del limbo regulatorio y fuera del limbo tributario de nuestros países. Entonces es muy difícil tener una idea y este trabajo avanza en esto. Y lo último que voy a decir antes de pasar la palabra es sobre el trabajo es algo que a mí a modo personal, pero también como institución, me parece que va a salir de esta discusión y es que este consorcio de investigadores e investigadoras que van a presentar hoy tiene esta estrategia, esta forma de pensar y de mirar que es miro el futuro, miro lo nuevo, pero tengo un pie en el contexto, un pie en lo local. El proyecto tiene un prisma latinoamericano que no se suele ver en los estudios de plata. Y eso algo que el consorcio tiene, que nosotros logramos levantar acá, pero que el consorcio lo tiene y creemos que es uno también de los grandes hallazgos, que no va a aparecer como un producto, pero se va a ver y permea en cada cosa que dicen la idea de que un mejor trabajo se va a construir siempre que entendamos nuestro punto de partida como latinoamericanos o como cada uno en su país en términos de competencias y conocimientos, tecnologías, regulaciones, gobiernos. Así que bueno, cierro acá, le doy el piso a Patricia Roa, que es oficial de proyectos de OIT Conosur, que nos va a contar un poco la mirada de la OIT. Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Quisiera compartirles porque parte de tu reflexión está siendo contingente en la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en su próxima Conferencia Internacional del Trabajo que ocurre en junio de 2026. En la siguiente lámina podemos ver, y en la siguiente, ahí ven un título de informe azul. Y me pareció interesante mostrarles esta línea de tiempo porque llegamos a junio de 2026 a debatir en la Conferencia Internacional del Trabajo a la que concurren 187 países, recuerden, en su delegación tripartita, detrás de cada cartelito de nuestros países hay 3 sillas, 3 timbres y por tanto trabajadores, empleadores y gobierno van a manifestarse en torno a esta propuesta. Pero para llegar a junio de 2026, empezamos en enero de 2024 y ahí ven los colores de los círculos no son solo didácticas, sino que de manera tradicional en la OIT se van sucediendo informes de distintos colores. En el primer lugar, el informe blanco, que lo prepara la oficina sobre la legislación y la práctica e incluye un cuestionario. Esto es bien importante porque se le consulta a los 187 países en su representación tripartita cuestiones para ir avanzando en el diseño de lo que podría ser un futuro convenio o una recomendación. Luego llegamos a enero de 2025, un año después, el informe amarillo, que lo que hace es poner, sistematiza todas las respuestas recibidas y hay una cierta conclusión de por dónde iría, como decimos en América, por dónde iría la mano al enfrentarse a la discusión de este instrumento. Luego llegamos a un debate en la Conferencia Internacional de 2025, la de junio pasado, donde se reafirmó la voluntad de los países de discutir en la próxima conferencia un instrumento jurídico internacional. Y entonces llegamos a un informe marrón, que es un proyecto que está puesto entre comillas, a la luz del primer debate. Y luego, en agosto de 2025 fue este informe marrón y ahora les voy a contar el último informe que es azul. Y este informe es un proyecto de texto revisado a la luz de todos los comentarios, desde el inicio en blanco en 2024 hasta marzo de 2026. Y es el instrumento, como vamos a ver en la siguiente lámina, que va a orientar el debate de la Conferencia Internacional del Trabajo. En la siguiente, por favor.
Entonces, la forma del instrumento, esto es una típica discusión OIT, pero que es muy importante. Los países pueden ir avanzando en concluir de que puede adoptarse un convenio cuyo adopción luego en la ratificación en los países es un instrumento que tiene vinculaciones jurídicas, parte del ordenamiento jurídico, por lo tanto es vinculante, debe cumplirse, o una recomendación que, como la expresión lo indica, es solo un conjunto de recomendaciones a los países sobre una temática en particular. Basándose en las respuestas al cuestionario, recuerden en enero del 2024, el proyecto de conclusiones propone que las normas que adopten la forma de un convenio acompañado de una recomendación. Esto es el instrumento más completo, no solo un convenio que será ratificado en los países, sus congresos nacionales y entonces formará parte del ordenamiento jurídico, sino que acompañado de una recomendación. Una recomendación entonces complementa, es una especie como de manual, de una guía, de orientaciones para la mejor implementación del convenio ratificado. Dos tercios de los gobiernos prefieren un instrumento que incluyan un convenio, cerca del 61% en la región, y casi todas las organizaciones patronales, las que representan a los empleadores, prefieren una recomendación. Casi todas las organizaciones de trabajadores prefieren un convenio complementado por una recomendación y algunos advirtieron contra las disposiciones vinculantes que denominaron demasiado prescriptiva, es decir, artículos completos más parecidos a el detalle exhaustivo que uno encuentra en las legislaciones nacionales. En la siguiente, por favor. Entonces, el informe azul titulado Hacer realidad el trabajo decente en la economía de plataforma, este documento final, denominado informe azul, es preparado por la Oficina Internacional. La oficina somos los funcionarios, la organización son los trabajadores, los gobiernos y los empleadores para la 114 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2026. Su propósito es presentar todos los textos actualizados del proyecto de convenio y del proyecto de recomendación que se van a discutir para su posible eventual adopción definitiva. Este informe, entonces, como ven, cierra un proceso de 2 años y medio. Se basa en las conclusiones de la primera discusión en 2025 y en todas las observaciones enviadas por más de 74 gobiernos y más de 230 organizaciones de empleadores y trabajadores. Por lo que verán, entonces, que uno podrá criticar desde la academia el contenido, pero claramente es un ejercicio realmente participativo, como es propio de la OIT, la Casa del Diálogo Social. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que les puedo compartir porque esto ya está, entró como en la cápsula del debate democrático y tendremos que ver entonces en junio cómo esta convenio y recomendación se resuelve en el acuerdo y disenso entre trabajadores, empleadores y gobierno. Primero tiene dos artículos, como es muy propio de los instrumentos jurídicos de OIT, de definiciones y ámbito de aplicación, artículo 1 y artículo 2. Entonces, ahí se define la plataforma digital de trabajo y se define como toda persona física o jurídica que organiza o facilita el trabajo realizado por individuos a cambio de un pago utilizando sistemas digitales. Comprenderán que la dificultad de alcanzar una definición es enorme, porque tiene que ser una definición aplicable a todos los países con los distintos tipos de desarrollo. Luego, entonces, ¿cómo se define la persona trabajadora de plataforma? Y aquí entonces avanza el convenio diciendo que incluye a toda persona que trabaje para una plataforma independientemente de su clasificación. Recordemos entonces las dos categorías generales vigentes en OIT, el trabajador dependiente, el empleado propiamente tal, o el que denominamos contratista o autónomo. Y por lo tanto, el convenio define su ámbito de aplicación para toda persona independientemente de su clasificación y por lo tanto regirá, si así se adopta, para personas dependientes o para personas independientes, lo que llamamos contratista autónomo. Y tendrá una cobertura universal. Este convenio busca aplicarse a todas las plataformas y a todos los trabajadores,
tanto en la economía formal como en la informal. Esto es algo que ya avanzamos en la discusión. Recordarán ustedes el convenio 190, que es el primer convenio que aborda expresamente que debe implementarse un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, tanto en la economía formal como en la economía formal. La siguiente, por favor. Entonces, algunas definiciones claves que seguro que encontraremos en los estudios de los 7 países, que es parte de la discusión en la región, que ha sido parte del debate democrático en nuestros congresos nacionales, ya sea porque se han adoptado legislaciones o se están discutiendo. En primer lugar, automatizado, el denominado algoritmo, es uno de los puntos más innovadores. El texto exige que las plataformas informen a las y los trabajadores sobre cómo se usan los algoritmos para asignar tareas o evaluar el desempeño. Se prohíbe el uso de sistemas que resulten, que ocasionen, que deriven en discriminación o vigilancia indebida. Esta es una primera definición clave que seguro será objeto de debate. En segundo término, la clasificación de la situación en el empleo, que ha sido parte del debate en nuestra región y en el mundo. El informe subraya la necesidad de combatir, y aquí cito, entre comillas, la clasificación errónea, esto que en muchos de nuestros países se denomina falsos autónomos, para asegurar que quienes tengan una relación de trabajo real gocen de todos los derechos laborales. Y finalmente, en relación a la seguridad y salud en el trabajo, se establece el derecho de las y los trabajadores a alejarse de situaciones de peligro grave e inminente sin sufrir represalia. Esto es muy importante, lo tenemos muy presente en el convenio, por ejemplo, 176 de los trabajadores minería de altura, donde está este derecho de retiro que muchas de nuestras legislaciones consagra ante este peligro grave e inminente y por supuesto sin sufrir represalias por este abandono que estaría plenamente justificado de cumplirse la hipótesis. La siguiente, por favor. Finalmente, relativo a la transparencia y protección de datos, esto ha sido también muy debatido, muy controvertido y a la luz de los debates en la región seguramente encontrarán aquí 3 puntos sustantivos. En primer lugar, con respecto a la remuneración. Las plataformas deben proporcionar información regular, precisa y comprensible sobre los pagos y cualquier deducción aplicada. Esto es muy importante, un elemento constitutivo de la relación de trabajo, obviamente, es el salario, la remuneración. Un segundo aspecto es la privacidad. Se prohíbe el tratamiento de datos personales sensibles, como por ejemplo la salud, la afiliación sindical, a través de sistemas automatizados, salvo excepciones muy limitadas. Seguramente acá habrá una amplísima discusión en relación al ejercicio de la libertad sindical. Y finalmente, la desactivación de cuentas, entendiendo que es una de las maneras del vínculo de la persona con la plataforma. Se busca asegurar que la suspensión o cierre de cuentas de trabajadores no sea nunca arbitraria y cuente con una supervisión humana, no sea solo un efecto de la programación del algoritmo. La siguiente, por favor. Entonces, con esto les he dado un panorama, perdón lo mezquino y oficial, pero esto debe a que la OIT, funcionarios, oficina, ya estamos sustraídos del debate y solo corresponde esperar las deliberaciones que se citan en junio de 2026 y por supuesto entonces tendremos al fin de la conferencia el resultado del debate democrático en la adopción o no de un convenio y una recomendación que sin duda orientará el ordenamiento jurídico en todos nuestros países que decidan ratificar el instrumento si este así se adopta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Me parece que diste un panorama muy interesante nada, empezar a armar estos esquemas de gobernanza y también en muchos elementos contaste muy innovadores. Me parece que, bueno, ojalá que se avance porque, por ejemplo, lo de data sharing, lo de compartir los datos, me parece que hay temas
ahí que a veces costó mucho que llegara a la discusión y nada, bueno, ojalá que se avance. Arturo Aregada, como responsable del consorcio, te doy la palabra ahora a vos, Arturo, profesor asociado de la Universidad de Ibáñez de Chile, y bueno, entre otras cosas, viene trabajando este tema hace tiempo, también con Fairwork y con otras iniciativas similares. Bueno, les dejo el piso al consorcio. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Patricia. Eh, a mí me gustaría brevemente presentar los objetivos del proyecto y también la metodología para luego dar el paso a la presentación de los resultados desde la mirada de los investigadores e investigadoras de cada país. Este fue un proyecto que, como bien comentó Ramiro al inicio, ha tenido por objetivo principal poder comprender y caracterizar el trabajo de plataformas en nuestra región, específicamente en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿A través de qué? A través, por un lado, de los imaginarios sociales, es decir, cómo las personas construyen sentido en torno a lo que es el trabajo de plataforma y de qué manera ese sentido va estructurando no solo su ingreso a estos mercados laborales, sino a sus prácticas cotidianas y dinámicas de trabajo diario, ¿no? También nos interesaba hacer una especie de radiografía de la región en torno a los aspectos legales, tanto la jurisprudencia y los marcos normativos existentes en discusión, y por último también hacer un, un- un análisis más en profundidad respecto a cómo se está midiendo el trabajo de plataformas en la región a través de las oficinas o los institutos nacionales de estadística de cada uno de los países, eh, y también con este trabajo poder hacer recomendaciones que permitan ampliar, ¿no? Y contribuir a la mejora de esos mecanismos de medición con los que hoy día contamos, para así poder generar datos principalmente que permitan cuantificar este mercado y obviamente promover el diseño de políticas públicas con información que permita desarrollar, diseñarlas y llevarlas a cabo. ¿Cuál fue la metodología de este proyecto? Nosotros aplicamos un enfoque cualitativo y exploratorio. Nos interesaba entender cómo las personas construyen este sentido, de qué manera experimentan esta relación con el trabajo de plataformas en cada uno de los países. En cada país, finalmente, logramos levantar 185 entrevistas con trabajadores de 3 sectores: de reparto, de transporte y trabajadores de datos, un sector bastante emergente y desconocido también, bastante invisible a los ojos públicos. También entrevistamos a ejecutivos de plataformas y dirigentes sindicales o de asociaciones de trabajadores. Como les comentaba, hubo un análisis de la jurisprudencia, los proyectos de ley y las normativas vigentes por cada país. Se revisaron estadísticas oficiales y no oficiales, estudios privados, estudios desarrollados por universidades, y también se hizo un trabajo a modo de piloto con datos censales y administrativos a cargo del equipo de Uruguay. Me gustaría mostrarles brevemente, en este código QR ustedes van a poder ver el sitio web donde está disponible toda nuestra información. Están disponibles los 10 documentos que se produjeron como parte de este estudio, uno por país. También contamos con el apoyo ahí de una inteligencia artificial a la cual se le pueden hacer preguntas de estos informes y de los resultados del proyecto. Así que los invito a que puedan mirar el sitio, descargar los estudios y finalmente hacerse parte de la conversación que nos interesa promover con este proyecto. A continuación, vamos a empezar a presentar los datos y los resultados por país. Me gustaría que inicie esta presentación el equipo de Argentina, compuesto por Pia Garavaglia y Gustavo Blutman. Muchas gracias, Arturo.
y también a la gente de Surfuturo por poder darnos este espacio, por poder el espacio para hacer esta investigación, que fue la verdad muy interesante. Bueno, Pia Gravalia quien les habla y Gustavo Blotman somos miembros del CIAP de la Universidad de Buenos Aires, dentro del cual tenemos un área especialmente dedicada a analizar regulación sobre el futuro del trabajo o las estrategias regulatorias sobre el futuro del trabajo, específicamente en este momento, gracias a este proyecto, ocupándonos del área de plataformas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente filmina. El caso argentino, la verdad, investigaciones como esta resultan particularmente relevantes, no solamente por el contexto económico, sino también por el marco regulatorio, ¿no? Eh, en Argentina han habido diversas iniciativas para regular el trabajo de plataformas, tanto a nivel municipal y provincial y a nivel también nacional, pero la primera que fue efectivamente debatida en el Congreso fue la última, aquella que fue aprobada recientemente, la reforma laboral, que buscó salirse del debate entre salirse no, digamos, zanjar la discusión entre si el trabajo en plataformas es un trabajo dependiente o independiente, sino que directamente lo definió como un trabajo independiente y estableció la figura de este trabajador como un prestador de servicios, ¿no? Razón por la cual se separan ciertos derechos asociados a lo que es la figura del trabajador, como sea la provisión de un seguro, como sea la posibilidad de contestar e impugnar cierto tipo de decisiones automatizadas. Bueno, cuestión que creo que sería una cuestión bastante disruptiva a nivel global. Las iniciativas que se han promulgado en la región más bien buscan o una figura más híbrida o poder buscar esta provisión de derechos asociados a los derechos fundamentales en realidad del trabajo y también teniendo en cuenta de cara a lo que comentaba recién Patricia, ¿no? Los temas que se van a discutir en la OIT y en la Conferencia Internacional del Trabajo particularmente, que son cuestiones propias del trabajo de plataformas, ¿sí? En el caso argentino, además de esto, como digo, también está el trasfondo macroeconómico, ¿no? Eh, si bien el trabajo en plataformas, como dice ahí, al menos en la ciudad de Buenos Aires, se estima que compone entre un 1 y un 2% de la fuerza laboral, yo creo que primero tenemos que tener en cuenta que es una variable eh, flujo, ¿no? Una variable, decimos nosotros entre los economistas, que es algo que justamente varía todo el tiempo. Hay gente que entra y que sale de estas plataformas sistemáticamente, ¿sí? Y las condiciones macroeconómicas en este momento creo que propician esto. Hubo primer boom en la pandemia, ¿no? Porque plataformas así, a medida que fueron habilitadas a operar, fueron sirviendo como refugio o como alternativa de generación de ingresos cuando la economía estaba parada. Y en este momento, un fenómeno bastante característico es el pluriempleo, ¿no? En el cual el tener trabajo no necesariamente garantiza tener un ingreso o un nivel de vida decente, con lo cual alternativas como estas que suplen o que buscan complementar ingresos empiezan a crecer. Ahora sí podemos pasar a la siguiente filmina. ¿Qué conlleva eso? ¿Sí? Porque uno puede utilizar este tipo de plataformas para trabajar una hora, como también para trabajar todo el día, ¿sí? El uso de estas plataformas, al menos en Argentina, según lo que pudimos encontrar en estas entrevistas, es que instalan una narrativa basada en la flexibilidad, la autonomía, pero a costas de sacrificar múltiples derechos laborales. Y esto, como dije recién, se consolida con esta reforma laboral, ¿no? Que no busca justamente la garantía de ciertos derechos sin importar la dedicación horaria, sino directamente el trabajador tiene que hacerse cargo de la gestión del riesgo del trabajo. Hay un traslado completo de los riesgos del trabajo hacia
el trabajador. Y también pudimos observar otro tipo de fenómenos, como un cambio en la organización o en el seteo de objetivos en el trabajo. Previamente, cuando los ingresos son fijos o los ingresos son preestablecidos o negociados quizás colectivamente, lo que podíamos quizás apreciar a nivel general es que uno más o menos a partir de los ingresos que le son dados puede más o menos estimar o planificar el nivel de vida que puede obtener. En un contexto en el cual no solamente pluriempleo, sino que le sumamos una inflación constante, hace unos meses ya volviendo a ser creciente, un aumento de trabajo con esto, ¿no? Con niveles de ingreso ya más cerca de las bandas de pobreza. Eh, lo que genera este tipo de cuestiones es que, como vimos recién, buscan alternativas secundarias o alternativas para generar ingresos secundarios, ¿no? Y eso se traslada o se cristaliza en realidad en una modificación en cómo planificar eso. Que al revés, yo lo que busco es, en vez de, dado mi ingreso, setear o planificar mis objetivos, yo acá lo que estoy buscando, lo que se está empezando a normalizar es, yo tengo un objetivo, sea unas vacaciones, comprarme un electrodoméstico, lo que sea, cambiar el auto, comprar el auto, tengo un objetivo y en base a eso yo trabajo. Y eso puede implicar que yo trabaje 2 meses, 15 horas por día, o que trabaje con una X cantidad horaria por unos meses sostenido, lo que genera que capaz normalice esto de jornadas horarias extensas, jornadas horarias intensas, y que en definitiva eso se pueda que eso implique en realidad este traslado de los riesgos, ¿no? Porque uno, si bien lo puede hacer en un tiempo definido, un tiempo corto definido, el tema es cuando empiezan a aparecer los conflictos. Y ahí es cuando empezamos a ver las diferencias, ¿no? Casos de bloqueos, casos que no pueden apelar decisiones de bloqueos o de suspensiones automatizadas. En el caso de las mujeres que capaz tienen que buscar horarios alternativos por vincularse más a las tareas de cuidado, si trabaja más durante el día, no pierden las horas pico y cobran menos. Bueno, ahí empiezan a aparecer las desigualdades que obviamente estamos profundizando más en el trabajo. No me quiero extender mucho más porque quiero dejarle lugar también a mis compañeros que cuenten sus propias particularidades. Les agradezco y cualquier duda estamos acá en la cajita de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Pía. A continuación, presentará Ulises Albani el caso de Brasil. A todos. Eu hablo acá de Brasil, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É muito gosto a ser parte desta investigação, muito gosto estar com todos que estão nos assistindo hoje. Bueno, en contexto de Brasil, no hay un marco regulatorio todavía. Entonces, los trabajadores están en condiciones de completa desresponsabilidad, o sea, por parte de las plataformas. No hay nada o cualquier cosa que ellos sean responsables hoy. Nosotros tenemos un año muy intenso con muchas charlas, discusiones y grupos como tripartites que estaban hablando junto con el gobierno, las plataformas para buscar algo. Y tuvimos ahora, como en estos últimos días, un proyecto para una regulamentación, por lo que sea una desregulamentación, el proyecto que no regulaba como nada, solo que regulaba a ellos como autónomos. Y entonces esto no fue como bien visto en Brasil. Entonces ahora con muchas manifestaciones se puso el proyecto como en lado y no se va a votar todavía. Entonces no tenemos nada de la cuestión regulatoria. En Brasil nosotros tenemos como 1.7 millones de trabajadores que utilizan las plataformas digitales, según el instituto más importante estadística acá de Brasil.
Esto está como 25% a más que tuvimos en los últimos años. Lo que más tenemos es una concentración muy fuerte con pasajeros y servicios de reparto. Estos son los que más están haciendo el trabajo en las plataformas de Brasil. Todavía tenemos con un complejo muy amplio, con muchas otras plataformas que son con de cuidado, de servicios generales o mismo de servicios educacionales que están como ahora incluso creciendo. Siguiente. Tenemos como algunas cuestiones de nuestra investigación. Una de ellas que nos llamó como mucha atención es que hay una tensión constante de la autonomía prometida por un rígido control por parte de las plataformas. Esto nos llamó porque los trabajadores venían a hablar de sí mismos como trabajadores sin derechos o esclavos de las aplicaciones, como diciendo que hay muchas reglas de cosas que hay que son exigencias de las plataformas, pero esto cambia con esta cuestión que ellos hablan de que son como autónomos, de que pueden hacer lo que quieren. Esto ya vimos que no es como una subsunción de empleo, pero que no está como reconocida. Acá incluso tenemos una esperanza de una reglamentación por la parte del gobierno, que hoy es un gobierno trabajista, del Partido de los Trabajadores. Estaba como con una expectativa de hacer una reglamentación para garantía de condiciones que fueran mejores, sobre todo un punto que es como lo que tenemos conciencia, es que hay que pagar más por las horas que están trabajando. Estos todos los trabajadores están con consenso. Otras partes como no llegan a tener algo más claro. Pero esto no, como yo estaba hablando, esto no, todavía no se puede hacerlo. No creo que vamos a tener algo este año, y ahora estamos como con un momento que ya empieza con las elecciones para el gobierno de Brasil, entonces no creo que esto va a tener. Ellos tienen también un miedo de la exclusión tecnológica y que sus actividades, sus trabajos se van a desaparecer. Otra cuestión que estamos como ahora estudiando mucho es de parte del surgimiento de numerosos colectivos de mujeres repartidoras. Ellas empezaron una organización en estos últimos años y estuvieron presentes hablando de sus demandas en las organizaciones públicas del gobierno, hablando que es necesario que ellas tienen su propia charla en estos espacios para hablar de las cuestiones que son de mujeres, que son específicas de su seguridad, que son específicas de embarazo, que son específicas de las cuestiones de quieren estar, ser parte de estas charlas. Una de ellas les dice, las mujeres quieren hablar en nombre de las mujeres y ya no aceptan que los hombres digan por ellas. Entonces, esto es algo bueno que nosotros vimos, sobre todo con la investigación de sindicalistas que fueron en gran parte de mujeres y que hablaron sobre estas cuestiones de estar ahora empezando su propia organización con este enfoque de género. Muchísimas gracias otra vez y yo estoy como a su disposición para hablar de más datos de esta investigación. Mucho gusto. Muchas gracias, Yulise. A continuación viene la presentación del equipo de Chile, que la realizará Catalina Laborde, quien trabajó junto a José Toledo y ambas Santander conmigo en el caso chileno. Hola, bueno, muchas gracias. Yo quería agradecer por participar en la investigación y voy a partir presentando un poco el contexto país. Sobre el marco regulatorio, en Chile hay dos grandes leyes que han sido parte del debate público oficialmente en los últimos meses. Y estas dos leyes, una del 2022, más enfocada en la clasificación legal
incorporó las boletas de honorario sobre la prestación de servicios, y la segunda ley, que es la 21.553, más centrada sobre todo en el requerimiento que se necesita para trabajar en este tipo de trabajo. Para no abundar tanto, lo más que yo quiero nombrar es que son leyes que, a pesar de que Chile tiene una regularización súper avanzada comparado con varios países de la región, tiene obviamente sus desafíos, sobre todo porque enfrenta retrasos, tiene una baja fiscalización y tiene un gran desconocimiento por parte de los trabajadores y una gran tensión de incorporación por parte de las plataformas en Chile. Sobre el sector en Chile, nosotros observamos a partir de la encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile que actualmente hay 297.000 personas trabajando en plataformas digitales en Chile, un crecimiento del 45% desde el año 2022. Es importante nombrar que esta estadística incluye otro tipo de trabajos digitales que no son considerados en la economía de las plataformas, sobre todo como servicios de venta online, como podría ser marketplace en redes sociales como sobre las principales características de estos trabajos en Chile, en primer lugar, en general se relaciona con un trabajo temporal. Solo el 29% de los trabajadores de plataformas y apps permanece más de 3 meses en este tipo de trabajos. Tienen una jornada súper extensa, que superan a veces las 12 horas, y absorben más o menos con su ingreso un 40% del. Otra característica principal de Chile que comparten otros países de Latinoamérica es que un 17,5% de esta población que trabaja en este tipo de trabajo en plataformas son migrantes, superando 7 puntos la economía tradicional. Además, es una economía que tiene muchos usuarios activos y tiene una gran magnitud. 3,1 millones de usuarios activos hay solamente en plataformas de transporte que incluye Uber, Cabify, Didi, entre otras. El siguiente diapositiva. En Chile, sobre los principales hallazgos, se observan, yo creo que 3 grandes argumentos. En primer lugar, que los riesgos se normalizan y se transfieren al trabajador. ¿Y qué nos referimos con eso? El modelo, cómo está articulado ahora, cómo está articulada un poco la legislación, hace que los trabajadores suman costos que normalmente en otro tipo de trabajo están súper institucionalizados. Es decir, por ejemplo, en nuestras entrevistas se observaba que muchos trabajadores, ellos mismos tenían planillas de Excel y calculaban cómo iban a costear estos costos asociados. Ellos se organizaban según el tiempo que querían trabajar. A veces la aplicación le ponía límites, pero ellos eran los que decidían cuánto trabajaban o no, a veces superando las 12 horas. Entonces, si bien ha avanzado una legislación para hacer esta prestación de servicios, este trabajador independiente que funciona supuestamente sin un jefe, tiene que asumir esos costos y esa seguridad que muchas veces está asociado a otro tipo de trabajo. En segundo lugar, nuestro principal otro argumento es que vemos que hay una gran diferencia entre géneros, y esto se divide en 2 grandes paradigmas. En primer lugar, vemos que las mujeres en general, en el trabajo de plataforma, sobre todo en reparto y conductores, hay una poca presencia femenina en el caso chileno. Y eso hace que en general sufran situaciones de discriminación sobre su categoría de mujer, especialmente las mujeres conductoras, sobre si saben manejar, si saben cómo llegar a los lugares, muchas situaciones así. Y eso se acompaña de una poca presencia femenina en nuestro espacio, entonces no se encuentran con muchas mujeres. Y el más grande, nuestro principal argumento, es que el algoritmo de cómo funcionan estos servicios de plataforma reproduce desigualdades de género porque perjudica principalmente a las mujeres que tienen diferentes características de cómo elegir este trabajo. Y eso me refiero que en general por su seguridad, por una parte eligen horarios que en general hay poca demanda, por ejemplo, prefieren horarios diurnos sobre horarios nocturnos que al final tienen una mayor demanda y uno tiende a ser más valorizado en este tipo de algoritmos. También las mujeres tienden a tener labores de cuidado y tienden a desaparecer por mucho tiempo en la aplicación. No trabajan por 5 meses por situación específica, y eso hace que el algoritmo perjudique especialmente a las personas que desaparecen de estas plataformas por mucho tiempo. Entonces las mujeres en general hacen una crítica muy generalizada a que no se valoriza y se ven grandes diferencias con sus contrapartes masculinas. Y por último lugar, un poco también similar al punto 1, la regulación contractual es insuficiente. Si bien está esta figura de las boletas de honorario, del trabajador independiente, de que si bien ahora pueden ciertamente incorporar cotizaciones, hay muchas situaciones
que las leyes actuales como que se enfocan en el contrato, pero los problemas ocurren en el día a día. ¿Y eso a qué nos referimos? Al no tener canales formales de comunicación, muchas veces si hay un accidente, si hay una emergencia, si tienen que hacer algo o necesitan agua por problemas de deshidratación, por ejemplo, problemas de salud, todo eso, al no tener un canal formal o entre muchas cosas ayuda a un jefe presente, por ejemplo, lo tiene que asumir el trabajador. Entonces nosotros consideramos muy importante que se necesitan enfoques que cuiden los intereses, la seguridad y la igualdad de trato para todos los trabajadores. Y nosotros pusimos una cita muy importante que al final resume un poco que es esta poca presencia, esta independencia del trabajador independiente, pero que al final se llama a la aplicación y esta contradicción que llama a la aplicación a que las personas no tienen jefe, que ellos organizan sus propios tiempos, ellos organizan sus propios costos, ellos organizan su propio trabajo, pero al final una persona hace la crítica y llama la atención a que si bien la aplicación Apple recomienda o finalmente hace este llamado, él siente que al final tiene un jefe que todavía a veces es peor que uno que podría ser formal. Entonces, si yo fuera mi propio jefe, tomaría un bloque horario y si no lo hiciera, no tendría ningún castigo. Pero voy a tener un castigo, porque ya tengo un jefe. Yo creo que eso de ser tu propio jefe es como un poco la pomada, como diríamos en Chile, que es una crítica, engaño que te venden. Entonces, eso sobre los hallazgos en Chile. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Gracias, Catalina. Pasamos a la presentación de resultados del equipo de Colombia, que en este caso la realizará Óscar Maldonado, profesor de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, Arturo. Bueno, para el caso colombiano, digamos que uno de los hitos más importantes que ha ocurrido es la ley 2466 de 2025, que es una reforma laboral, es un intento de actualizar la regulación alrededor del trabajo y de propender por el retorno de un conjunto de derechos que fueron perdidos durante principalmente la década de los 90 con el surgimiento, digamos, de una regulación más de corte neoliberal. Una de las cosas que impactó esta regulación fue que finalmente pues introduce categorizaciones para el trabajo de plataforma de reparto, en el que los trabajadores pueden, digamos, optar por dos tipos de tipificación. En primer lugar, pues pueden continuar con una suerte de independencia, en cuyo caso, pues la plataforma debe cubrir al menos el 60% de los gastos relacionados con seguridad social, pero también incluye, digamos, la posibilidad de reconocer contratos de dependencia y de trabajo, que en tal caso, digamos que queda mucho más clara la subordinación y este tipo de trabajadores pues quedan cobijados con los derechos laborales del trabajo más convencional. En relación al tamaño del sector, a diferencia de lo que hemos visto en otros países, en Colombia todavía el DANE, que es la autoridad estadística, pues no ha diseñado un instrumento que permita identificar con precisión el tamaño del sector. La mayoría, digamos, de las estimaciones han sido hechas por think tanks, algunos, digamos, pagados por las plataformas. Se estima que hay unos 200.000 personas trabajando, pero únicamente en sectores de entrega y transporte. Es muy difícil, digamos, caracterizar otros sectores de economía de plataforma y aún peor el de trabajadores de datos y cloud work, porque pues es todavía mucho más difuso. Dentro de esa estimación se dice que el sector de plataformas de transporte estaría aportando aproximadamente el 0.2 del Producto Interno Bruto, y en unas controversias que surgieron precisamente en relación a la reforma laboral, Rappi, pues una de las empresas más importantes del sector en el país, en América Latina, estimó que en Colombia había cerca de unos 130.000 mensajeros o repartidores asociados. Siguiente, por favor. Bueno, los hallazgos más importantes en relación a Colombia, pues es reiterar, digamos, la tensión que existe entre unos discursos y unas narrativas de flexibilidad a la hora del trabajo y un conjunto de mecanismos especialmente vinculados al control algorítmico que introduce muchas formas de coerción. Entonces, las formas que van desde presión para autoaceptación, todo el asunto, digamos, del impacto que tienen los rankings en la caracterización del trabajo y en el precio dinámico que se le asigna al mismo, y el tema de bloqueos. Por otra parte, el trabajo de plataformas, digamos que no aparece ya como un ingreso complementario, sino que cada vez más se constituye como una actividad central de subsistencia.
Eso, digamos, también en tensión con las narrativas y los discursos de las empresas de tecnología que intentan, digamos, sostener su posición frente al trabajo precisamente por el asunto de que es un ingreso adicional, o sea, que no debería por qué cubrirse toda una seguridad social cuando no es la actividad principal. Todas las personas que encuestamos en los tres sectores, pues sí manifestaron que este tipo de trabajo es un medio de vida más importante. Y finalmente, creo que una lección muy importante de lo que está pasando, especialmente con trabajadores de plataformas de reparto, es cómo la organización colectiva ha venido ganando fuerza, que esto en Colombia pues no es nada menor. O sea, en Colombia digamos que hay una historia de violencia sindical que ha hecho que muchos procesos de organización de trabajadores hayan sido pues destruidos mediante violencia. Muchas organizaciones de trabajo, especialmente urbano, pues fueron desapareciendo. También el sindicalismo ha sufrido un cierto desprestigio por muchos años, pero pues hemos visto una revitalización, en parte pues por la regulación que está dando más garantías a la organización colectiva, pero también en parte pues por los éxitos que está mostrando, por ejemplo, la organización de trabajadores de reparto. Muchas gracias, Oscar. Damos paso a la presentación de los resultados de Paraguay a cargo de Eduardo Carrillo. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias también nuevamente al equipo de Surfuturo por este trabajo tan interesante. Dando un poco un contexto del caso paraguayo, actualmente no contamos con un marco legal que sea específico al ecosistema de plataformas, y si bien han habido una serie de iniciativas que por lo menos desde el año 2023 están intentando instalar la temática y que tuvieron un comienzo en el cual abordaban de manera bastante integral al ecosistema de plataforma, queriendo abarcar cuestiones de trabajo, seguridad social, y bueno, todas las dimensiones que hacen al trabajo. Tal situación ha ido, digamos, desdibujándose a lo largo de los años, y hoy nos encontramos en un momento en el cual lo que predomina dentro del debate público, un poco también complementado por cobertura en medios de prensa que dan mucho destaque a la cuestión de la inseguridad y la inseguridad en plataformas, en donde efectivamente han habido situaciones bastante problemáticas, incluso asesinato de personas trabajadoras, principalmente de transporte de pasajeros. eh, Hace un poco también de que el enfoque regulatorio y las discusiones regulatorias que se están queriendo impulsar desde el Congreso solamente quieren enfocarse en la seguridad y en medidas de seguridad que involucran botones de pánico u otro tipo de iniciativas. Justamente la semana pasada hubo una nueva audiencia sobre un nuevo proyecto de ley en Paraguay. Entonces realmente es un debate que va cambiando y va evolucionando bastante activamente. Así como no tenemos leyes, tampoco no tenemos estadísticas oficiales sobre el tamaño de la economía de plataformas en Paraguay. Y si bien existen informaciones que provienen desde las plataformas, que dan cuenta, por ejemplo, a través de artículos de prensa de una fuerza laboral de, por ejemplo, 15.000 trabajadores en una plataforma como Volt, otros informes de incidencia de políticas públicas hechas por esta misma plataforma también dan cuenta de una cifra de alrededor de 20.000 personas. Y informes de personas trabajadoras que hacen un poco sus conteos a través de asociaciones de trabajadores hablan de 25.000 más o menos para todo el ecosistema, no solamente para una plataforma. Entonces vemos por un lado una enorme diferencias incluso provenientes dentro de la misma plataforma, que da distintos números, y también números distintos que provienen desde las personas trabajadoras. Entonces realmente hay como una necesidad muy importante de que el Estado paraguayo se ponga, digamos, o sea, atribuya un poco el rol de empezar a generar estadísticas independientes que intenten un poco dar una aproximación sobre el tamaño del sector. Siguiente dispositiva, por favor. En la cuestión de los hallazgos, me gustaba mucho un poco cómo lo enmarcaba Arturo al comienzo, ¿verdad? Cómo las personas construyen este sentido del trabajo, decías, como una frase bastante poética, diría. Entonces, realmente yo diría de que este fue un trabajo que nos permitió un poco explorar cómo las personas se perciben en su trabajo. Principalmente nosotros, en el caso paraguayo, pudimos
hablar con un total de 27 trabajadores, casi equilibrado en materia de género, hombres y mujeres, incluso un hombre trans. Entonces fue muy interesante ver distintas perspectivas desde distintos roles. Entonces, un primer tema que surge como bastante interesante y que no era algo que necesariamente que en 2024, 2025 pensáramos que iba a volver a surgir es la cuestión de la pandemia. O sea, hoy, 2025, que fue cuando se recolectó esta muestra de información, todavía las personas apuntan a la principal razón por la cual viraron a este tipo de trabajo, sea transporte de delivery, transporte de pasajeros y trabajo en la nube, ¿verdad? Como una cuestión también bastante novedosa, porque en Paraguay no hay mucha información sobre el tema, apuntan un poco a la pandemia y a los cambios que esa situación generó en su trabajo como el principal motivo, ¿verdad? Por el cual actualmente están en este tipo de trabajo o incluso se permitieron considerar ser parte de esa fuerza laboral. Entonces creo que es como muy interesante ver cómo en Latinoamérica, por lo menos en el caso paraguayo, todavía a 5 años de esa crisis, hoy vemos de que está muy presente eso en la narrativa y en la percepción de las personas sobre por qué están allí. Un siguiente tema muy interesante, en el mal sentido quizá, es de que dentro, digamos, de las particularidades de cada trabajo para delivery, transporte y trabajadores de nube, la discriminación y las situaciones negativas son particularmente constantemente referenciadas por las personas trabajadoras de delivery que se observa, por lo menos en el caso paraguayo, como la fuerza laboral más expuesta a situaciones negativas en las cuales hay un ecosistema mucho más grande, no solamente de clientes con los cuales estas personas trabajadoras interactúan, sino también con restaurantes, con lugares que venden bienes y que necesitan que se transporten este tipo de cuestiones, y que hace de que entonces sea más constante la presentación de distintas situaciones de maltrato o de directamente discriminación dependiendo del caso. Entonces, eso un poco permite un poco entender también de que hoy por hoy las políticas de educación que existen dentro de estas plataformas, en general, como van solamente dirigidas al personal trabajador y no hacia todo el ecosistema. Y es algo interesante a considerar, ¿verdad? Como parte de las iniciativas que estas plataformas tienen que diseñar para reconocer esta como una problemática, diseñar distintos tipos de materiales para distintos públicos dentro de su ecosistema y sobre eso disminuir ese tipo de situaciones, así como también permitir las denuncias cuando fuera el caso al respecto de esta cuestión. Y por último, y cerrando más en tono positivo también, me parece muy interesante que independientemente de que estamos hablando de trabajos digitales o intermediados por interfaces digitales, todo el ecosistema de personas trabajadoras en estos tres sectores, a pesar de todas sus diferencias, destacan un poco la búsqueda de comunidad como algo central, como parte de su trabajo. ¿Y a qué me refiero con eso? En el caso de trabajadores de nube, que uno pensaría que podría ser el caso más distanciado en términos de yo solamente quiero un trabajo virtual que no me permita ir a una oficina y me permita solamente hacer mi trabajo, justamente surge las ganas de estas personas, por lo menos en los testimonios que recolectamos, de generar vínculos, de sentir pertenencia a la institución en la cual trabajan y que hoy por hoy, con base en los testimonios que recolectamos, no hay necesariamente ese tipo de sentimiento. Y eso genera una serie de desconexiones sobre el propio trabajo. Y en el caso de trabajadores de transporte y delivery, esta cuestión de comunidad surge más bien en el sentido del rol que se abrogan a su trabajo, ¿verdad? Trabajadores de delivery decían, mi trabajo es súper importante porque yo ayudo a personas que no pueden salir de sus casas, por ejemplo, personas ancianas, que son un grupo vulnerable en Paraguay por cuestiones históricas de precariedad en la infraestructura de movilidad. Entonces ellos destacan un poco su rol para ayudar a ese tipo de personas a que puedan acceder a las cuestiones que necesitan. Y en el caso del transporte de pasajeros, incluso un conductor en particular me quedó mucho como esta idea del trabajo como servicio público, debido a que en Paraguay el transporte público tiene una serie de deficiencias,
plataformas como Uber o Bolt u otras en la percepción de este trabajador vienen un poco a suplir y a llenar un vacío para que las personas puedan moverse y por ende hay una percepción, ¿verdad? O una construcción de esta persona trabajadora sobre cómo entiende de su trabajo de que es un servicio público. Entonces, realmente darle un poco de relevancia a ese tipo de adjetivos con los cuales estas personas asignan y valoran su trabajo, creo que es bastante importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a la presentación de resultados de Perú a cargo de Alejandra Dinegro del Observatorio de Plataformas. Muchas gracias, Arturo, por el pase. En primer lugar, muy buenos días a todo el equipo, especialmente también al equipo de Surfuturo, por darnos todo el soporte. Y vamos a entrar entonces para poder un poco explicar cómo ha sido el desarrollo de esta investigación en el caso peruano. Y por supuesto también agradecer a quienes se han inscrito para poder acompañarnos en esta presentación importante. En el caso de Perú, es una realidad también compartida con el resto, con algunas experiencias latinoamericanas. No tenemos un marco legal propiamente como tal, eso significa una ley específica para regular algún aspecto de las plataformas digitales, entendiéndose esto como la propia actividad económica, ¿no? Y alguna otra regulación en materia regulatoria y laboral y por ello que actualmente hay más de 20 proyectos de ley en el Congreso. Específicamente hay 27 proyectos de ley que además están presentes en el informe de Perú, al cual van a poder acceder. Y esto de alguna otra forma remarca por dónde está yendo la discusión en materia regulatoria, ¿no? Hay un debate entrampado en el poder legislativo, pero a la par hay algunas otras medidas que se están dando a través de otras instancias, ¿no? Por ejemplo, en el año 2024, hace poco, se emitió un decreto legislativo que regula los servicios de intermediación digital e incorpora además en el año 2025 un decreto supremo, el transporte de entrega rápida al Reglamento Nacional de Transporte. Esto con la intención de crear un primer registro de prestadores de servicios a través de la modalidad de reparto, pero que está aún pendiente de implementar, por ejemplo, a través de los gobiernos locales, porque hay una discusión todavía institucional que no queda muy claro cómo se va a aplicar ello, ¿no? En cuanto al tamaño del sector, no tenemos tampoco cifras oficiales, no tenemos un instrumento como tal diseñado para poder recoger y un poco caracterizar al sector. En este caso, los esfuerzos por intentar saber la cantidad de personas que participan en general en alguna actividad de plataformas está más vinculado a los esfuerzos que son privados, ¿no? Estudios privados que van de la mano también con algunas plataformas y estudios que vienen de instancias, como en este caso de la sociedad civil, como el Observatorio de Plataformas, que hemos tratado un poco de poder caracterizar este sector y es por ello que tenemos cifras que se han ido de alguna otra forma lanzando en la opinión pública. Por ejemplo, en el año 2020 salió un reporte en el cual se estaría contando con una participación solamente en la capital de 46.000 personas que realizarían el servicio de transporte, perdón, de reparto y alrededor de 100.000 conductores por aplicativo o plataformas digitales. Pero recalco, son cifras que no cuentan todavía con ningún soporte de algún instrumento oficial para ello, sino de esfuerzos más bien que van por el lado privado o por el lado académico, ¿no? Y por ello hay algunas limitaciones también para poder, digamos, discutir sobre la cantidad de la población que está vinculada a ello y aún sin poder abordar inclusive el sector de los trabajadores de datos, que es un sector nuevo que en el caso de los informes estamos presentando, ¿no? Y esto deja fuera de los márgenes, obviamente, regulatorios y de discusión pública a este sector importante que de nuestro punto de vista, pues, ha sobrepasado ya las cifras que en algún momento se han evidenciado hace 5 años atrás. La siguiente, por favor. Entre los hallazgos importantes, es evidente que hay un crecimiento de este sector
pero que además ha crecido como respuesta a una situación de precariedad laboral. En el caso peruano, si bien es cierto, ha aumentado según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática los niveles de empleo, lo que las condiciones en las cuales se trabaja en términos de precariedad, de subempleo, de menos ingresos, de trabajo con menos horas, es lo que más bien se está normalizando con relación al tiempo, ¿no? Y las plataformas aparecen como una especie, lo digo entre comillas, de seguro de desempleo para un sector importante de personas que se generan ingresos, ¿no? Y por lo tanto, pues es una respuesta frente a esta situación. Y no surge principalmente por elección, ¿no? Sino más bien como una alternativa a el ingreso, ya sea un empleo formal e inclusive el ingreso a un empleo informal y las faltas de oportunidades en el caso de muchos jóvenes. La caracterización de la población que trabaja en plataformas, en el caso peruano, es una población relativamente joven, masculinizada, ¿no? Y en altas situaciones de precariedad. Entonces, muchas de estas personas eh, consideran el trabajo que realizan en las plataformas como su principal fuente de ingresos, ¿no? Pero además, el trabajo que realizan es mayoritariamente temporal, se parte con la idea, ¿no?, de estar un momento determinado realizando esas actividades, pero bajo las circunstancias en las cuales ellos van viviendo también y sus condiciones materiales, termina siendo una actividad permanente en el tiempo. Entonces, hemos encontrado repartidores y conductores que están desarrollando la actividad a lo largo de 5, 6 e inclusive 7 años. Otro de los hallazgos interesantes es la fuerte contradicción que existe entre lo que se entiende por flexibilidad y control. Si bien es cierto, hay flexibilidad en el sentido de que no hay exclusividad al momento de desarrollar actividades en una u otra plataforma, ¿no? Em, Aunque los trabajadores se perciben mayoritariamente como independientes, también reconocen que son parte de control algorítmico, aunque no necesariamente lo entiendan como tal. Pero este control se hace evidente en las calificaciones, se hace evidente en los bloqueos de las cuentas, se hace evidente inclusive en la asignación de los pedidos y condiciona, por lo tanto, su nivel de ingresos. Y hay un reconocimiento también de tomas de decisiones unilaterales, lo cual redefine, ¿no?, lo que se entiende, lo que conciben y lo que perciben como autonomía laboral. Esto es un hallazgo interesante porque nos lleva también a discutir al momento de proponer políticas públicas, cómo encontramos un punto medio que no afecte, digamos, aquello que los trabajadores consideran que puede ser beneficioso para ellos, pero que en la práctica, pues, también se entra a discutir con lo que ya ha presentado la colega de OIT, ¿no? Entonces, ese es un hallazgo también interesante. Y el tercer hallazgo es esta emergencia reciente de organización colectiva pese a las condiciones adversas. En el Perú tenemos dos sindicatos, un sindicato por rama y un sindicato de sector. Entiéndase el sindicato por rama que está específicamente conformado por trabajadores del reparto y un sindicato de sector específicamente conformado también por conductores de plataformas, ¿no? Pero a pesar de la fragmentación y el riesgo también de las acciones que se han percibido por trabajo que nosotros hemos realizado en anteriores momentos, ya sea bloqueos de cuentas, sanciones y todo lo demás, el surgimiento de estas dos asociaciones colectivas, pero además el carácter organizado de las movilizaciones, ¿no?, marca también un cambio importante hacia la construcción de representación laboral en entornos digitales, porque dejan un antecedente interesante para otros sectores, ¿no?, como por ejemplo el sector de trabajadores de datos o aquellos que ya realizan actividades de plataformas en otros sectores, entiéndase por ejemplo educación, ¿no?, periodismo, salud inclusive, pero están surgiendo estas nuevas formas de organizarse con nuevas prácticas también que lleva obviamente a poder discutir con las centrales sindicales o con los sindicatos y sus formas tradicionales de organizarse. Entonces, ese es un tercer hallazgo interesante, ¿no? Pero sobre todo, y con esto quiero cerrar, la experiencia de este
proyecto de investigación, además con una mirada latinoamericana con el resto de los colegas, resalta la importancia, uno, de cómo perciben con el pasar del tiempo el rol que desarrollan los trabajadores de plataformas, ¿no? Y lo segundo es la importancia de poder contar además, y eso es a lo que apunta el estudio finalmente, de instrumentos, ¿no? De ir definiendo instrumentos y conceptos con realidades latinoamericanas que permitan, pues, poder de alguna otra forma caracterizar y lograr una medición interesante de ese sector poblacional y que permita culminar en el caso peruano con algún tipo de consenso regulatorio, ya sea a nivel de actividad económica, pero ya sea también para ir frenando actividades no solamente informales, sino ilegales que nosotros también hemos encontrado en los hallazgos. Y con esto me despido, los invitamos a poder revisar también la página web con la cual ustedes pueden encontrar todos los informes de países. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. A continuación, presentamos los resultados de Paraguay, que va a estar a cargo de María Inés Martínez. Buenos días a todos. Los resultados de Uruguay, voy a aclarar. Muchas gracias, Arturo, y a todo el equipo de Surfuturo. La verdad que es preciosa esta oportunidad de dialogar con colegas de América Latina y compartir estos resultados y además que queden los documentos también disponibles, abiertos a distintos públicos interesados. En primer lugar, un poquito de contexto de país, que, bueno, Uruguay tiene una realidad ya desde el vamos de mercado por su tamaño, que no llegamos a 3,5 millones de habitantes. Entonces, eso se traduce obviamente en lo que es la realidad de las empresas y los mercados. En este momento están operando dos plataformas de transporte en Uruguay, Uber y Cabify, perdón, sí, de transporte, Uber y Cabify, y de reparto, Pedido Ya y Rappi. Y tenemos otra empresa, que es una empresa local, nacional, más pequeña, Soy Delivery, que está dedicada más que nada a lo que es logística, entrega de paquetes. En este momento no existen tampoco a nivel país datos oficiales sobre cuántas personas trabajan mediadas por plataformas digitales. De hecho, Uruguay tiene una larga tradición de estadísticas oficiales que son muy confiables, validadas por todos los actores involucrados, son muy respetadas, pero en este sentido han quedado un poco desactualizadas y de hecho desarrollamos un pequeño piloto como parte de este proyecto para poder empezar a realizar estimaciones a nivel nacional y que también puedan ser transferibles a otros países de América Latina. Pero volviendo al contexto país, para marcar un poco lo que es la parte regulatoria, se da la situación en Uruguay que cuando irrumpen, cuando llegan las primeras empresas de transporte, así con plataformas digitales, obviamente no había una regulación porque era una situación nueva y acá me parece interesante lo que comentaba Ramiro al principio de que cómo lo nuevo se monta sobre lo viejo. Enseguida a nivel de regulación, lo que surgió fue la necesidad de una regulación a nivel departamental, a nivel de la capital del país, de Montevideo. Y esto responde a que básicamente, o sea, la mitad de la población prácticamente se concentra en Montevideo y área metropolitana. Entonces, gran parte del transporte en las ciudades se concentra acá y además el transporte de pasajeros es un sector tradicionalmente altamente regulado. Entonces, al aparecer nuevos actores, enseguida existieron distintas presiones que hicieron que hubiera una regulación al punto de que no es abierto que cualquiera puede registrarse y ser chofer de Uber, por ejemplo. Hay que registrarse en la Intendencia de Montevideo y tener un permiso especial y está limitada la cantidad de permisarios que puede haber. Esto para que tengan idea, porque el tamaño del país creo que tiene mucha incidencia también en cómo se desarrollan las políticas y cómo se mueven los mercados. Entonces, a nivel de regulación, y voy a ir muy rápidamente, la primera regulación es a nivel departamental. Después sí hay un proyecto de ley a nivel nacional que lo motiva el Ministerio de Transporte y aparece este proyecto de ley en el Parlamento que fue en el año 2022, quiere decir que pasaron unos años y ya estaban operando distintas empresas. Y recién en febrero del 2025 está la aprobación de la ley, que está vigente desde mayo, que empieza a agregar cuestiones que ya estaban bastante discutidas en otros países, que estaban discutidas internacionalmente, como el tema de la
transparencia algorítmica, el tema de los contratos justos, protección en salud, seguridad, bueno, derechos sindicales, y sobre todo la competencia en tribunales uruguayos, o sea, que las empresas se tengan que regular en materia de legislación laboral con las leyes de nuestro país y no de otros países. Un fenómeno que vimos, sí, por el equipo de investigación, que estamos en distintos proyectos, es que lo que ha aumentado en este tiempo es la cantidad de reclamos judiciales individuales de los trabajadores. Y esto puede ser, lo vemos nosotros, interpretamos que es como una alternativa cuando hay dificultades muchas veces de organización colectiva y de representación colectiva. El mecanismo que tienen muchos trabajadores, y sobre todo acá la parte de choferes, también quizás por un tema de estrato social, para el reparto a veces es más difícil, es recurrir a la justicia para reclamar sus derechos individuales. Entonces se hizo un análisis para un periodo bastante grande, de 2015 a 2024, de las empresas que estaban operando y ver qué cantidad de casos, juicios habían tenido. Si pasamos a la siguiente, Arturo, y voy a ir muy rápidamente a los hallazgos. Acá tenemos como tres dimensiones: la regulación, que en parte ya la conversamos, las condiciones reales de los trabajadores y por otro lado los imaginarios, que es algo muy interesante de este proyecto de Surfuturo. En cuanto a los imaginarios, cuando hacemos las entrevistas con los trabajadores, ya sean los de reparto, transporte, logística o los trabajadores de datos, que es bastante difícil acceder a ellos, el trabajo es un medio de vida. O sea, ellos consideran su tarea en el sentido más tradicional y sociológico de lo que es el trabajo. Es uno hace un esfuerzo y destina tiempo a cambio de una remuneración que le permite su subsistencia. En general, estos trabajadores viven de esto. No es que haya multiempleo, no es que es un ingreso extra, no es que de repente no encuentran otras alternativas en el mercado laboral y prueban con estas medidas. También vemos que está muy estratificado, porque no es lo mismo en el reparto, que puede utilizar una motocicleta o una bicicleta, que en el sector transporte, que tiene que invertir en un vehículo que además de ciertas características por esto de la regulación. En los imaginarios también está el tema, no de ser su propio jefe, pero sí de la flexibilidad. Es altamente valorado eso de un régimen, entre comillas, flexible, donde se sienten libres, pero tienen como contrapartida que no es una libertad real, porque todo su trabajo está estructurado por el algoritmo. O sea, el algoritmo es el que estructura su tiempo de trabajo y el mercado es el que estructura su tiempo de trabajo, porque los turnos que toman les rinden si hay una alta demanda. Entonces, por un lado valoran esa flexibilidad, pero también reconocen que no es una flexibilidad real. Lo que no tienen es una supervisión directa de un jefe, que en otros trabajos, comparando con trabajos anteriores, lo veían como agobiante o como algo muy limitante, pero también tienen la contra de no tener un interlocutor directo en la empresa para resolver situaciones cotidianas o situaciones súper graves. Entonces, eso de sentirse solos y desprotegidos no solo va con las condiciones reales de trabajo, de seguridad social, digamos, sino con la respuesta ante emergentes que pueden tener. En segundo lugar, hay una paradoja estructural que por un lado está la tecnología como algo innovador, avanzado, que permite nuevas formas de trabajo, pero por otro lado hay una regresión, un retroceso en las condiciones básicas de protección de los trabajadores, que en nuestro país es muy notorio porque Uruguay tiene desde principios del siglo XX ley de 8 horas, o sea, seguridad social, cobertura de salud, de jubilación. Entonces, es como raro de que por un lado somos muy innovadores, incorporamos tecnología, todo, pero retrocedemos en derechos básicos. Y por último, que vemos una brecha entre la regulación, que la ley es muy reciente, hay que ver que esté operativa y todo lo demás, y cómo realmente se lleva a cabo, y la protección efectiva. O sea, muchas veces está la intención de los legisladores, pero después el desafío es, bueno, pero ¿cómo se asegura eso que está declarado en la ley? Eso es lo que no está claro y bueno, hay como una incertidumbre en los próximos tiempos de cómo se va a llevar adelante. Quiero hacer una mínima mención a los trabajadores de datos porque es una realidad totalmente distinta, ve mucho más presente el trabajo en solitario, está muy presente la flexibilidad y el trabajo domiciliario que ayuda a compatibilizar cuidados, sobre todo en el caso de las mujeres,
pero realmente están todo el tiempo en función de conseguir una tarea nueva y seguir generando ingresos, aun cuando están de vacaciones, por ejemplo. Tenemos poquitos casos porque es difícil llegar a este tipo de gente, porque las empresas ni siquiera son locales, son de otros lugares. Es difícil de percibir, de encontrar a estos trabajadores, pero es un fenómeno que nos parece súper interesante dar seguimiento y continuidad. Este, mm, para cerrar nada más, vemos muchos desafíos en lo que es la regulación y vemos muchos desafíos en lo que es la protección efectiva de los trabajadores y cómo se va moldando la realidad nacional y local y también las redes internacionales a estas nuevas modalidades que se van presentando, que sin duda no las vamos a detener, entonces es cómo logramos que sean de calidad para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés, y al equipo de Uruguay por la presentación. Yo quiero ser muy breve para ir cerrando lo que es la presentación del estudio, con algunas conclusiones generales que me interesaría plantear en nombre también de todo el equipo, ¿no? Una necesidad, si se quiere, intelectual y también práctica para llevar a cabo este estudio era poder entender la realidad regional, ¿no? Y sobre todo poder construir marcos analíticos que respondan a la diversidad y también a los elementos comunes que se encuentran en los distintos países en esta lógica de entender las experiencias, ¿no? Y las subjetividades que construyen los trabajadores y trabajadoras de plataformas en la región. Vemos, por ejemplo, que hay un contexto estructural donde no solo la idea o la necesidad de entrar en este mercado es lo que motiva, teniendo en cuenta que es un elemento fundamental, sino también la idea de la flexibilidad y la autonomía, ¿no? Hemos visto distintas aproximaciones en los resultados de los países a esta idea y a lo que se entiende por flexibilidad y autonomía, ¿no? En el contexto de los países donde realizamos el estudio, vemos que en algunos casos hay ausencia de o muchas barreras de entrada al empleo formal y este tipo de actividad se convierte en una posibilidad real y de corto plazo para poder generar ingresos. Vemos también que la flexibilidad, la autonomía y la posibilidad de generar ingresos son elementos que configuran el imaginario de quienes se insertan en estos mercados y también vemos variaciones por país, ¿no? En algunos países como Argentina y Colombia, las plataformas operan como una extensión de la informalidad estructural de los mercados laborales. En el caso de Chile y Perú, por ejemplo, aparece como alternativa al desempleo. En el caso de Paraguay, por ejemplo, las plataformas son un complemento, no una fuente de ingreso principal en los casos que estudiamos. Siempre, obviamente, todas estas dimensiones interrelacionadas, ¿no? No podemos centrarnos solo en una y excluir a las siguientes, ¿no? Vemos también que en contextos desiguales, como los de los países que analizamos, el trabajo de plataformas empieza de alguna manera a normalizar estas desigualdades, ¿no? En relación, como comentaba María Inés, por ejemplo, en el caso de Uruguay, de retroceder un poco en derecho y en condiciones de trabajo en contextos donde la tecnología ofrece flexibilidad y autonomía. De hecho, se releva mucho esta tensión entre la valoración de la autonomía, pero la experiencia cotidiana de la desprotección por parte de las personas que están realizando tareas de reparto, de transporte o que son trabajadores de datos. También vemos que hay imaginarios que empiezan a aparecer como en disputa, ¿no? Por un lado se reconocen abusos, pero por otro lado se normaliza este sistema, ¿no? Y su funcionamiento, teniendo en cuenta la creciente importancia que está teniendo como fuente de trabajo y de ingresos para mucha gente en los distintos países del estudio. También vemos que hay una baja participación de sindicatos en la mayoría de los países, hay otros donde la organización está siendo más relevante, vemos desigualdades y diferencias de género en términos de barreras, de acceso, en experiencias de acoso, y vemos una informalidad estructural que se reproduce.
Por último, y en relación a un aspecto importante del proyecto, estamos recién viendo lo que es en el caso de Chile, por ejemplo, el papel que está teniendo la regulación existente. En el caso de Uruguay, la expectativa de lo que va a ocurrir. Hay otros países que tienen proyectos, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Cada país constituye una realidad con matices, dado que cuentan o no cuentan con regulación o con proyectos en curso, ¿no? Y lo que hemos visto también es que los estados de alguna manera refuerzan la idea de la autonomía en la medida que estas regulaciones son un elemento esencial que la fomenta, ¿no? Y que la valida finalmente, eh, con lo bueno y lo malo que eso conlleva en términos de la discusión sobre derechos laborales. También vemos problemas, hay baja fiscalización respecto de la regulación, por ejemplo, existente en el caso chileno. Hay déficit también de información y de transparencia respecto de las posibilidades que ofrecen estos instrumentos, estos proyectos también en los países estudiados, y un tema fundamental es la necesidad de recoger, levantar estadísticas comparables que permitan dimensionar en detalle y en profundidad las características de los distintos sectores que analizamos, ¿no? Es necesario mejorar la medición del trabajo de plataforma en los países. Esperamos contribuir un poco a esa conversación. El equipo de Uruguay hizo un trabajo muy interesante que lo recomiendo, que descarguen el informe de cómo se está midiendo el trabajo en la región y las recomendaciones que se pueden hacer para potenciar ese trabajo emergente que lo están llevando a cabo, por ejemplo, institutos nacionales de estadísticas como el chileno, ¿no? Por último, es fundamental también empezar a atender las necesidades de sectores bastante invisibles, como es el caso de los trabajadores de datos. Como comentaba María Inés recién, los trabajadores de datos son casos a los cuales es muy difícil de acceder para hacer investigación. Los contratos que tienen también son muy estrictos respecto a la información que pueden entregar, y hay ahí un vacío y una necesidad de explorar porque es un sector creciente y que requiere también de una observación particular. Por último, nuevamente, recomendar el sitio web, que descarguen los documentos de trabajo, que conversen con la IA para hacer comparaciones, para hacer preguntas respecto de los resultados del estudio. En el QR pueden acceder al sitio y por último, antes de dar el pase a Ramiro, agradecer en nombre de todo el equipo a Sur Futuro, a la iniciativa Future Works, a la IDRC de Canadá, etcétera, que hicieron posible este estudio, que valoraron la propuesta y el esfuerzo de hacer un trabajo regional como grupo que llevamos trabajando hace bastante tiempo, y eso nos tiene muy contentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arturo. Me parece que fue un montón de información y tenemos este panorama heterogéneo, pero al mismo tiempo con algunas lecciones emergentes. En nuestro lado del Sur Futuro, la verdad que muy contentos con esta participación. Me llevo la idea, y creo que nos llevamos todos, de que hay mucho para hacer y que este mundo digital va creciendo, las plataformas penetran cada vez más y sin embargo tenemos un montón de acciones que tenemos que cambiar y cosas nuevas que hay que hacer que todavía no estamos haciendo. Para empezar, una parte de estos mercados laborales que se crean no tiene información, por ejemplo, sobre qué pasa, como para empezar, ¿no? Para partir de ahí, ¿qué es una carrera en el mundo de las plataformas? Bueno, muchas preguntas que salen de acá. Aparecen viejos temas: migración, género, desigualdad, polarización, porque no es lo mismo data workers que reparto, pero las soluciones tienen que ser nuevas, ¿no? Viejos temas, pero soluciones innovadoras en otro mundo, en otro setting, con otros actores. Bueno, queda mucho para hacer y un poco Sur Futuro nos vamos a empezar a mover también en la acción, ¿no? ¿Qué se puede hacer concretamente para cambiar este panorama? Bueno, cierro. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y felicitaciones de nuevo al consorcio por este trabajo. Gracias, Patricia, también por su presentación. Todos los informes, vayan al sitio, cierro acá porque tiene una cantidad de información que no se pudo resumir. Se puede, pero necesitamos que toda la gente de cada país muestre todo lo que sabe, exista en el sitio, y eso requeriría un montón de tiempo que no tuvimos.
recorran el sitio, vayan ahí y bueno, muchas gracias por la participación.